Hola, bienvenido al podcast de Davo Guzmán. Inspira tu vida con estas reflexiones, ponlas en práctica y compártelas en tus redes sociales. Seguramente serán de bendición para alguien más. Qué bueno es tenerte escuchando este podcast. Muchas gracias por escucharlo. Seguramente tendrás por aquí algunas palabras que fortalecerán tu vida espiritual. Este es un podcast con contenido cristiano. Eres bienvenido cuando gustes. Por ahí síguenos en las diferentes plataformas donde estamos, en YouTube, en Spotify, o si te llegó este audio a través de Podomatic, pues también, ¿verdad? Gracias por escucharlo. Seguramente recuerdas a Esteban, ese varón que fue apedreado por predicar el evangelio. Y hoy vamos a ver precisamente el capítulo 7 y el 8 de Hechos. Estamos viendo en esta temporada este libro de Hechos, algunas reflexiones que surgen de ahí. Y bueno, pues en esta ocasión toca este capítulo 7 y capítulo 8 que habla acerca alrededor de la vida de Esteban y otros sucesos que por ahí acontecieron. Y viene la pregunta, ¿qué traía en la mente Esteban como para llegar a tales extremos de morir apedreado por causa de Cristo? Esto nos lleva a pensar si se nos hace como muy loco que Esteban haya tenido ese atrevimiento. Deberíamos de pensar, ¿qué traemos en la mente nosotros entonces como para pensar que esto fue una locura? ¿Será una locura? ¿Por qué somos capaces los cristianos de atrevernos a cosas que otros no se atreven? Bueno, pues en este episodio nos daremos cuenta que, número uno, un cristiano atrevido se define por el entendimiento de la perspectiva de Dios y no por sus agallas, ¿verdad? Y dicho esto, quisiéramos empezar con un poquito de contexto y en este Hechos 7 vemos cómo Esteban expone a los fariseos la historia del pueblo judío. Y en ese ahí, si tú te agarras Hechos 7, te das cuenta que empezó desde Abraham, y desde el padre Abraham, el padre de la fe de los judíos Abraham, y pasó por toda la historia del pueblo de Israel hasta llegar hasta Salomón y cómo él construyó el templo. Les hizo ver que Dios es un Dios que habita en un lugar hecho por manos humanas. Él se aventó toda esta historia para que vieran que él conocía acerca de esto y para tratar de darles a entender, ¿verdad?, las razones por las cuales Cristo estaba apareciendo ahí y por qué era que ellos creían en Cristo como el Cristo, el resucitado. Y bueno, pues al llegar hasta este punto les aclara, ¿verdad? Dios no habita en un lugar hecho por manos humanas. Luego de haber confrontado a los fariseos, ¿verdad? Luego los confrontó diciéndoles que eran un pueblo terco, de corazón pagano y sordos a la verdad. Eso le costó, como decíamos al principio, que lo agredieran con piedras y lo llevaran hasta la muerte. ¿Y qué es lo que hizo Esteban? Es la pregunta que traemos desde un principio de este podcast. ¿Qué es lo que hizo que Esteban y muchos otros se atrevan a obedecer a Dios a pesar de lo que pueda acontecerles? Sin duda es porque entienden la perspectiva de Dios mucho mejor que los que se retraen a este tipo de atrevimiento. Y tenemos que decir que entender la perspectiva de Dios tiene todo que ver con entender el propósito de su gloria. Es decir, Él es un Dios generoso que nos ha predestinado a disfrutar su presencia mediante la reconciliación que está al alcance de todo aquel que crea en Cristo Jesús. Fuimos creados para disfrutar de su presencia, para deleitarnos en Él. Aquí quiero hacer un paréntesis. Fíjense que hace unos días escuchaba algo con lo cual pues no estuve muy de acuerdo. Estaban hablando acerca de Sofonías 3:17, donde dice que Dios se gozará sobre ti con alegría. Dice así el texto en la versión, creo que es en la Reina Valera, dice, Dios se gozará sobre ti con alegría. Y la idea que estaban por ahí manejando es que giraba acerca sobre que Dios se deleita en nosotros y que por tal motivo podíamos nosotros sentirnos complacidos o estar con gozo. ¿Puedes entender el mensaje que estaban dando por ahí?
podrás darte cuenta que no se trata de que yo no haya estado de acuerdo con esa premisa, sino que es un concepto totalmente distinto a lo que muestra el Evangelio. Permíteme explicarlo. Dice Sofonías 3:17 en la Nueva Traducción Viviente. Veamos esta traducción. Dice, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cánticos, con cantos de alegría. Sofonías 3:17. Para poder entender este pasaje y esta idea de lo que ahí se hablaba y cómo es un poquito diferente lo que trata este texto, y ahorita van a ver por qué lo quiero aclarar. Los profetas, tenemos que decir que los profetas lanzaban siempre un juicio, pero luego presentaban la esperanza. Siempre había un juicio, pero había también una esperanza. Y en Sofonías, el juicio de exterminio estaba por ahí hecho, ¿verdad? Si tú lees el libro de Sofonías, no es un libro muy largo, son 3 capítulos, te podrás dar cuenta cómo había un juicio de exterminio, se iba a exterminar al pueblo. Y la esperanza surge cuando Dios promete perdonar si el pueblo se arrepiente. Y en una declaración profética, anticipando el arrepentimiento de Israel, es entonces que surge este texto que estamos mencionando. Pero la frase de se gozará en ti, en otras versiones dice se deleitará en ti, pues no está enfocada precisamente en el ser humano o en el pueblo de Dios. Más allá de aludir a esa frase que dice hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, podríamos pensar eso que es que por eso se goza, ¿verdad? Sobre ti. Este gozo, este deleite o alegría de Dios que se marca en este pasaje es porque se complace en lo que Él mismo es, en su carácter, y la parte de su carácter por la cual se está deleitando en sí mismo es su misericordia. Entonces, centrarnos en el hombre, o lo que es todavía más osado, centrarnos en que Dios se deleita en nosotros, va en contra del fin principal de Dios, su propia gloria. Esto es en lo que Él se deleita, en su propia gloria. Todo lo que Dios orquesta, realiza y habla busca esta meta. Escúchame bien. La meta que busca es que su nombre sea glorificado. Él no se deleita en nosotros nos deleitamos en Él y con eso se consigue su meta. Y cuando en este pasaje se dice callará de amor, podemos pensar que ¿cómo no va a callar? El guerrero divino que es poderoso para salvar, se ha purificado y renovado a su pueblo que ha sido renovado y transformado. Y todo gracias a su misericordia. El deleite está en Él. Nuevamente el deleite está en Él por su gracia sublime, no porque su pueblo se arrepiente. De hecho, la capacidad que tenemos de arrepentirnos no viene por nosotros mismos, se logra por su gracia, por su Espíritu tocando nuestros corazones. ¿Por qué dije todo esto? Porque regresando al tema, entender la perspectiva de Dios, si Esteban estaba entendiendo la perspectiva de Dios de una manera completa, de tal modo que fue hasta morir así apedreado por causa de Cristo, es porque tiene todo que ver con entender el propósito de la gloria de Dios. Si nos desviamos entendiendo las cosas desde un pequeño asomo de pensar desde la perspectiva de poner al hombre en el centro, caemos en un terreno muy peligroso. Un terreno que nos hará valorar más la vida terrenal que la vida eterna que Dios nos ha ofrecido. Y entender que dentro de esa perspectiva eterna nos sabemos a salvo y por ello nos comprometemos hasta las últimas consecuencias por cumplir el propósito de gloria de Dios. Esteban lo entendía. Abraham y los antiguos lo entendieron. Ahí lo estaba él compartiendo cuando estaba compartiéndoles a los fariseos. A través de los siglos, innumerables personas lo han entendido, se han olvidado de promover su propia gloria y se han enfocado en la gloria de Dios. Pablo también lo comprendía. Y miren, vamos a ver este pasaje de Efesios 2:20. Dice, y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros.
Cuando nos enfocamos en la gloria de Dios, nunca dejamos de sorprendernos de su gran poder. Constantemente estamos pensando en la manera en la que Él se mueve y nos sorprende su gran poder. Vemos las cosas espirituales que están ocurriendo a nuestro alrededor y nos sorprende. No las vemos como cosas que suceden porque sí, por casualidad o porque nosotros las logramos, sino nos damos cuenta de cómo Dios se está moviendo. Nos sorprendemos de su gran poder. Número 2, nos mueve a hacer mucho más. El darnos cuenta de esto, entonces mueve nuestro espíritu. El espíritu de Dios en nosotros nos mueve a hacer mucho más, a avanzar, a dar más, a dar el extra. Nos mueve a hacer mucho más. Y número 3, entendemos que esto se logra por su obra en nosotros. Eso es lo que dice este texto. Dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Somos ministros según la operación de su poder. Él está operando a través de nosotros. Este poder es el poder del Cristo resucitado. Eso lo tienes que entender. No eres tú, no son tus habilidades, no es tu talento. Sí los tienes, son cosas humanas que tenemos, pero esto se transforma y se empodera cuando estamos operando con su poder, ese poder del Cristo resucitado en nosotros. Así que sigamos uniéndonos a su plan. Cueste lo que cueste, Él es fiel y nos sustentará. Pero aquí no termina todo. Dios hizo grandes milagros en aquellos tiempos y Dios sigue haciendo milagros para mostrar su gloria y muestra su gloria para provocar la reconciliación de alguien. Quienes estamos alrededor de un milagro somos los testigos del poder de Dios. Algo quiere comunicarnos y lo que quiere comunicarnos es su gloria, con el fin de que nos arrepintamos y volvamos nuestro corazón hacia Él. Observa lo que está a tu alrededor. Date cuenta de cómo Dios se está moviendo. Muévete a través de eso que está ocurriendo, pero muévete con esa operación del poder de Cristo resucitado en tu vida. Y date cuenta y entonces empieza a ser un testigo, pero no solamente un testigo ocular, sino un testigo que predica de el Cristo resucitado. Número 2. Ya vimos la parte número 1, esta frasecita que dijimos que un cristiano atrevido se define por el entendimiento de la perspectiva de Dios, no por sus agallas. Esteban logró eso no por las agallas que tenía, sino por la perspectiva que tenía de la gloria de Dios. Igualmente tú y yo vamos a avanzar así. Pero número 2, cuando el enemigo ataca sin saberlo, se suma al plan de Dios. Y esto lo decimos porque en Hechos 8 empieza por ahí diciendo que, vemos cómo la muerte de Esteban provocó una ola de persecución y los creyentes fueron dispersados por distintas regiones. Saulo dirigía este movimiento hostil contra los cristianos. Y si te fijas, el enemigo pensaba que al matar a Esteban, ¿verdad? Es corta la visión del enemigo. Dios siempre va avanzando, va mucho más adelante con todo lo que ocurre. Y cuando ocurrió la muerte de Esteban, lo que provocó fue una ola de persecución. Los creyentes fueron dispersados por distintas regiones. Esta ola de persecución que se vivió se convirtió en una ola de evangelización porque los creyentes dispersados empezaron a hablar del Cristo resucitado por donde andaban. ¿Sí? Aquello que parecía que se había acabado por esa muerte empezó a ser una ola que se fue una ola de persecución, es decir, empezaron a perseguirlos por donde andaban, pero eso provocó que ellos fuera una ola de evangelización y los creyentes dispersados empezaron a hablar del Cristo resucitado. Nuevamente vemos que los planes de Dios, nada ni nadie podrá detenerlos. Dios gobierna por encima de todo y todos. Cuando el enemigo ataca, sin saberlo, se suma al plan de Dios. Y eso nunca debemos olvidarlo. La dispersión de los creyentes fue una lluvia de gracia por aquellas regiones, y una de esas gotas de agua viva fueron y alcanzaron a una persona en particular, y esa persona fue el eunuco.
Para que el eunuco fuera alcanzado por Cristo, tuvo que haber un cristiano sensible a la voz de Dios, y esa persona fue Felipe. Felipe fue sensible, escuchó y obedeció la voz de Dios. Felipe fue a donde estaba el eunuco y luego se acercó. Esto provocó el momento de evangelización del eunuco. La gracia irresistible de Dios une los puntos del emisor y el receptor. Su espíritu opera de manera sorprendente. Aunque no podamos verlo, Dios está obrando. Por eso debemos obedecerle. Date cuenta cómo a veces Dios te mueve a hablar. A veces le has obedecido, a veces no le has obedecido. A veces yo le he obedecido, a veces no le he obedecido. De hecho, este podcast que tengo, ya van más de 150 episodios, es precisamente ese ser obediente a Dios y transmitir, sabiendo que alguien va a escuchar y va a ser tocado por el Señor. Tenemos que estar atentos a esa gracia irresistible de Dios que está uniendo los puntos del emisor y del receptor del evangelio. Igual Ananías también la cuenta, ahí en ese mismo capítulo, Ananías, muy difícil para él obedecer e ir a ver a Saulo. Saulo era un perseguidor de la iglesia, lo vimos al principio del capítulo, pero obedeció y Dios usó esa obediencia. Dios continúa con su plan. Con o sin nuestra obediencia, si ellos no hubieran sido obedientes, otros lo serían. Pero hay más gozo en aquel que se suma que en el que solo ve lo que sucede. ¿Te acuerdas que en el primer episodio de esta serie de hechos veíamos que no se trata nada más de solo quedarnos mirando? Como aquella escena donde los discípulos vieron que Jesucristo ascendía al cielo y ya se quedan ahí y pues hasta que regrese, ¿no? No se trata solamente de ver, se trata de sumarnos al plan de Dios. Y recuerda que esto ya vimos hace unos minutos que es así, porque la meta de Dios se está cumpliendo, que es que Él sea glorificado. Esta lluvia de gracia se sigue expandiendo por toda la tierra a través de la historia. Alguien fue obediente para que tú y yo hayamos sido alcanzados. Hagamos lo mismo por aquel que aún no lo es. Hoy en la mañana escuchaba la radio. A veces pongo por ahí una estación de radio que trae por ahí programación con contenido cristiano. Y me puse a pensar, porque son varones, algunos muy elocuentes, algunos con una palabra muy sencilla, pero todos predicando el evangelio. Y todos trayendo ahí alguna frasecita que viene y toca nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu y nos hace avanzar con respecto a la gracia de Dios. ¿Has pensado que algún esfuerzo por la causa del evangelio es muy poco? ¿Has pensado que algún esfuerzo que tú hiciste es muy poco? ¿Has pensado que el esfuerzo de esas personas que a veces ves en el radio, este mismo esfuerzo que estoy haciendo yo, es como poca cosa? ¿Ves a los que son observados por masas y te sientes chiquito? Esos grandes influencers cristianos, ¿los ves cómo mueven masas y tú te sientes chiquito? ¿Has reflexionado sobre la diferencia entre una influencia impersonal, como la que se puede llegar a tener a través de las masas, y una influencia personal? Sin duda las dos son importantes, tanto para bien como para mal, pero particularmente en el caso del Evangelio, sin duda lo más poderosa que hay es la marca personal, lo que hace la diferencia. Por eso es lo que hace la diferencia. Por eso Cristo nos dejó el mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Seguramente cuando escucharon esta frase los discípulos de ir a ser discípulos a todas las naciones, no entendieron con claridad el proceso que seguía, pero el Espíritu se encargaría de irles mostrando. Y precisamente Hechos nos muestra la manera en la que el Espíritu Santo se movió e impulsó a los primeros cristianos a cumplir este mandamiento, y hoy lo sigue haciendo. Así que yo te invito a que vayamos a Dios, que tú ahí en lo personal vayas a Dios y
y pues le digas, Dios, yo sé que un cristiano atrevido se define por el entendimiento de la perspectiva que tú tienes y no por las agallas. Hazme no un valiente, no que tenga muchas agallas, sino hazme comprender bien tu perspectiva. Pídele a Dios así y también dile, sé Señor, sé muy bien Señor que cuando el enemigo ataca, sin saberlo, se suma a tu plan y yo quiero sumarme a ese plan. No pienses que porque tú solamente tienes alcance con poquitas personas, no estás haciendo algo. Al contrario, estás haciendo mucho y lo estás haciendo bien. Hagamos discípulos. Sigamos compartiendo el Evangelio. Él siempre tiene por ahí a un receptor de esta palabra que se comparte y que fortalecerá y bendecirá a esa persona. Los animo de esta manera y pues Dios les bendiga, que tengan una excelente semana.